¿Bien? Buenas tardes, Mauricio, Janet, buenas tardes. Hola, tío Lalo, hola, tía Janet. Hola, Leito, hola, tío Freddy, hola, Carlitos, hola, Mayrita. Bendiciones a todos. Bueno, yo creo que... Hola, Leito. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando, tío Lalo, si nos colabora con la oración. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Mauro. A ver, en Hechos 2, uno dice, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y llenura del Espíritu Santo precioso, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Muchas gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y todo lo que tú sigues haciendo. Gracias, Señor Jesucristo, eres precioso. Te pedimos, Señor Jesús, que sea tu Santo Espíritu en esta reunión, trayendo más gracia, más unción, más gloria, más poder. Que sea el poder del Espíritu Santo manifestado en lo sobrenatural, en el nombre del Señor Jesucristo. Sea el poder del Espíritu Santo en cada familia, en cada hogar. Sea el poder del Espíritu de Dios levantando cada familia, cada hogar. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo sea trayendo las familias, trayendo los hogares, tocando las almas, los corazones, las mentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea el poder del Espíritu Santo manifestando su presencia, manifestando su omnipotencia con poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, eres poderoso. Gracias, lo creemos y decimos de todo corazón, amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a escuchar el mensaje, entonces. Hoy continuamos con... hoy es el final de la iglesia de Sardis. Mensaje número 19 de las 7 iglesias. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 señala, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una pregunta, ¿ha recibido usted la semilla o simiente incorruptible, es decir, la palabra viva y eterna de Dios? ¿Cuánto amén? Estoy seguro que la mayoría de ustedes corruptible, esto es, escuchar la palabra de Dios no lo es todo. Si la semilla no germina y no produce fruto, todo será inútil. Si hace que la semilla de la palabra se enraíce en su corazón para dar abundante fruto, entonces llegará a ser una nueva criatura, nacida de nuevo en el Espíritu y sin duda tendrá verdadera vida. Solo escuchar la palabra de Dios y guardarla como simple conocimiento no produce verdadera fe. Si se aferra a la palabra que ha oído, ora en base a ella y la pone en práctica, entonces esa palabra prosperará y dará fruto al 30, 60 o incluso 100 veces más. Hermano, si hasta ahora las prédicas que ha oído no han producido todavía algún fruto espiritual en su corazón, por favor, le pido que en este mismo momento examine su vida pasada y corrija lo que tenga que corregir. Repito, enmiende su vida y ponga en práctica lo que ha escuchado y aprendido hasta ahora. Oro para que en todo momento esté espiritualmente despierto y así reciba al Señor como el novio esperado y no como un ladrón que viene en la noche. Estimado público, se puede dar el caso incluso que alguien que ocupa un cargo en la iglesia aparente tener fe, es decir, tenga una fe muerta. Exteriormente, Judas Iscariote estaba en una posición privilegiada como discípulo del Señor, pero
olvidó la gracia que había recibido y, finalmente, se suicidó a causa de su terrible pecado de traicionar al Señor Jesús. En un momento dado, Saúl fue ungido por Dios como rey de Israel. No obstante, se volvió arrogante y se opuso a la voluntad del Señor y escogió ir por la senda de la perdición eterna. Por eso, la norma con la que se mide el nivel de fe no es la apariencia exterior o el cargo o posición que ocupa en la iglesia. La única pauta o patrón de medida es la palabra de Dios. Si alguien enseña o hace algo que está en contra de la palabra de Dios, incluso si ocupa un cargo o es líder en la iglesia, o aún si es pastor, no deberá escucharlos ni obedecerlos. Lo importante no es si tiene un cargo o es líder en la iglesia. Lo primordial es saber si practica o no la palabra de Dios. Enseñar no es lo más significativo. Lo importante es poner en práctica la palabra que enseña. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3, nos habla de los que enseñan, pero no hacen aquello que predican. Y cita la Escritura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que estos fariseos y escribas enseñaban era la ley de Moisés. Por eso debían haberla obedecido y haber vivido según ella. Sin embargo, como no lo hacían, el Señor le dijo a sus discípulos que no hicieran lo que ellos hacían. Y Mateo capítulo 5, versículo 19 añade al respecto: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Le pregunto, ¿cuántos cristianos en estos días no obedecen los mandamientos de Dios? No deberían transgredir ni siquiera uno de estos mandamientos, pero sin saberlo, juzgan, condenan, chismean, murmuran, envidian y pecan de diversa manera. No obedecen la ley de Dios, no obedecen los mandamientos de Dios. Repito, juzgan y condenan. Hermanos, Dios dice que seamos santos, así que debemos serlo. Dios dice que seamos perfectos, por eso debemos y podemos serlo. Dios nos dice que debemos despojarnos de toda forma de maldad y debemos hacerlo. Dios dice que debemos ser bondadosos, gentiles y mansos y debemos obedecer. Dios dice que debemos tener amor espiritual y debemos tenerlo. Así llegaremos al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. No obstante, algunos que se dicen cristianos juzgan y condenan a una iglesia o a un siervo de Dios que manifiesta el poder del Señor y lo califican de hereje. Me pregunto si alguna vez han leído la Biblia. Muchos profetas fueron asesinados en el tiempo del Antiguo Testamento y, sin embargo, no encontramos que jamás se haya usado la palabra herejía ni hereje. No existe esa palabra en el Antiguo Testamento. Tal vez se pregunte si ese vocablo se empleó en el Nuevo Testamento, es decir, en los días del Señor Jesús. En los 4 evangelios no se encuentra el término herejía. ¿Saben por qué? Si conociera la definición de herejía, sabría por qué ese vocablo no se puede encontrar en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Esto es, antes que el Señor fuera crucificado y resucitara. Ahora bien, ¿cuál es la definición de herejía? Aquellos que niegan al Señor, es decir, al Verbo quien vino a esta tierra en carne, son herejes. Herejes son los que niegan, reitero, al Señor como Salvador. Antes que el Señor fuera crucificado
Esto es, antes que llegara a ser el Salvador, jamás se usó este término hereje ni herejía. Pero después de ser crucificado, sepultado y haber resucitado al tercer día, es decir, luego de convertirse en el Salvador, aparece la palabra herejía. Ahora que el Señor ya es el Salvador, aquellos que lo niegan son herejes y tienen también el espíritu del anticristo. A partir de entonces, el término herejía comenzó a ser utilizado. Incluso al apóstol Pablo, quien fue el siervo con mayor poder de Dios en los días del Nuevo Testamento, se le calificó como cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Se imaginan? El apóstol Pablo, quien había hecho milagros y señales portentosas de Dios, se le llamaba cabecilla de una secta. Si en ese tiempo hubieran sabido la definición de herejía, no la hubieran utilizado en ese contexto. No deben jamás llamar hereje a alguien, a menos que niegue al Señor como el Mesías Salvador. Si alguien cree que el Señor es el Salvador, entonces también creerá en Dios. Creerá asimismo en la Trinidad y en la Biblia como la verdad absoluta. Creerá que hay un cielo y un infierno, que habrá un juicio final, que debe obedecer y vivir por la palabra de Dios y que el Señor vendrá de nuevo. Si guarda y obedece los mandamientos de Dios, si vive y enseña la palabra, alcanzará el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y será llamado grande en el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Es decir, solo los que se esfuerzan al máximo entran al cielo. ¿Acaso no cree que alguien que vive por la palabra de Dios llegará a la Nueva Jerusalén o al menos al tercer reino de los cielos? Debe entender que lo importante no solo es enseñar la palabra, sino que debe ponerla en práctica en su vida diaria. Cuando haya obedecido cada principio de la palabra hasta hacerlo un estilo de vida, entonces se le considerará grande en los cielos y en esta tierra llegará a ser alguien grande capaz de transformar a muchos con la autoridad de la palabra. Querido público, en la iglesia en Sardis afirmaban que creían en Dios y clamaban Señor, Señor, pero no vivían por la palabra y tenían una fe muerta, es decir, sin obras. Por eso oyeron la severa reprensión del Señor al decirles: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el Señor añadió que recordaran lo que habían recibido y oído, lo retuvieran y se arrepintieran. Sin embargo, no todos los miembros de la iglesia en Sardis tenían esa fe muerta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, el Señor dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dado que el Señor dice unas pocas personas, su palabra se aplica únicamente a un número reducido de miembros de la citada iglesia en Sardis. Es decir, hubo unos pocos que guardaron su corazón y no lo mancharon con el pecado. No manchar sus vestiduras quiere decir que no ensuciaron su corazón. Significa santificar el corazón, desechar toda mentira y llegar al nivel del Espíritu y la verdad. Ahora bien, específicamente, ¿qué significa eso de no manchar sus vestiduras? La vestidura representa el corazón de cada uno. En consecuencia, no manchar sus vestiduras significa que su corazón no está contaminado. En otras palabras, quiere decir que vive por fe de acuerdo a la palabra, para que su corazón no se infecte con el pecado y la maldad de este mundo. También significa limpiar el corazón que estaba manchado antes de conocer la verdad, resistiendo y luchando contra el pecado hasta el punto de derramar sangre y no contaminar más ese corazón purificado con la mentira y el pecado. Esto se aplica a aquellos que están alertas, oran y viven una vida de verdadera fe.
En esta clase de contexto hubo unos cuantos en la iglesia en Sardis que escucharon su conciencia y trataron de cumplir la voluntad de Dios. El Señor les dice a esas personas que van a caminar con Él con vestiduras blancas porque son dignos. Reitero, andarán con el Señor en vestiduras blancas. A pesar que el Señor había dicho que algunos en la iglesia de Sardis no habían ensuciado sus vestimentas y que eran dignos, eso no quiere decir que habían alcanzado la perfecta santificación. Lo que el Señor dice es que al mirar la fe muerta de toda la iglesia en Sardis, vio que había unos pocos que oraban y procuraban mantener una verdadera fe, y a los ojos del Señor ellos eran dignos. A pesar que estaban entre los que tenían una fe muerta, ellos supieron guardar su fe y vivieron por la palabra. Por eso el Señor los reconoció como dignos. Es decir, su fe era verdadera, una fe viva, con obras. Hermanos, en la ciudad de Sardis no debe haber sido fácil mantener la fe, especialmente entre quienes ya estaban manchados por las cosas del mundo y que habían comprometido sus principios con lo mundano. No obstante ello, algunos guardaron su fe y eso fue una gran bendición para ellos. A modo de ejemplo, hay algunos hermanos que son criticados por su familia por tratar de vivir una correcta vida cristiana. En esas circunstancias, lo más probable es que pueda preguntarse, ¿por qué tiene que pasar por todo eso? ¿Por qué no puede vivir una vida cristiana igual que los demás? Por cierto, si toda su familia es evangelizada, eso será una verdadera bendición para usted. Pero incluso si no es así, deberá saber que eso igualmente es una bendición. Dios perfecciona a cada uno de acuerdo a su corazón y a través de ese proceso los lleva a superar sus errores para que así puedan ser bendecidos y su espíritu y alma prosperen. Aquellos hermanos que tienen problemas en su familia debido a su fe en Cristo podrán sentir que su vida es dura y difícil. No obstante, a través de esa prueba se consagrarán más a la oración y también aprenderán a tener paciencia. Y en la medida en que oren más intensamente por su familia, su amor espiritual por ellos crecerá. Tal vez en un determinado momento, si ven la situación con ojos naturales, se puedan sentir desalentados o desanimados o tengan malos pensamientos contra sus familiares. Sin embargo, una vez que llegue a tener amor espiritual, dará gracias a Dios en cualquier situación y mirará a su familia como almas a quienes debe salvar. Y como la situación por la que está atravesando es debido a su fe en el Señor, acumulará recompensas en el cielo. Así, su fe se hará cada vez más firme, ya que la habrá mantenido en una situación difícil. De la misma manera, tal como menciona el pasaje, a fin de guardar su fe, esas pocas personas de la iglesia en Sardis que no mancharon sus vestiduras deben haber orado con mucho más fervor que aquellos que vivían una vida cristiana ligera y cómoda. Por ello, el Señor las reconoció como dignas. Hermano, su actual situación puede parecerle dura y difícil, pero espero que la vea con ojos espirituales y pueda enfrentarla con gratitud y esperanza. Aquellos que tienen una actitud de agradecimiento lograrán la victoria. Cuando no mantiene esta actitud de gratitud, Satanás lo atacará. Si da gracias en todo y siempre está gozoso, el maligno lo dejará, porque no puede tolerar que un cristiano tenga fe, que dé gracias en toda circunstancia, que tenga amor espiritual, que ore sin cesar y viva con la esperanza por el reino de los cielos. Si Satanás le causa dificultades, ore más y siempre dé gracias por todo. Entonces el maligno lo dejará. Volviendo al mensaje, solo esas pocas personas de la iglesia en Sardis que fueron reconocidas como dignas por el Señor continuaron adelante en su vida de fe, fueron bendecidas y caminaron con el Señor en vestiduras blancas. Aquí debe entender que
estar con el Señor y caminar con el Señor son dos cosas diferentes. No importa la morada a la cual vaya en el cielo, podrá estar con el Señor porque Él estará en todo lugar en el reino de los cielos. Incluso si va al paraíso, el Señor estará allí. El Señor estará en todo lugar. Desde luego, las almas en el paraíso no podrán ver cara a cara al Señor, pero puede estar seguro que el Señor estará allí con ellas. Sin embargo, caminar con el Señor es diferente. Solo los que llegan al tercer reino de los cielos, y más concretamente a la Nueva Jerusalén, podrán en realidad caminar con el Señor. Tal vez se pregunte, ¿qué quiere decir caminar con el Señor? Es acompañar al Señor en todo momento y en todo lugar. Por eso, a fin de caminar con el Señor, deberá llegar a la Nueva Jerusalén. Entonces podrá ver cara a cara al Señor y caminar con Él. Hermanos y hermanas en Cristo, a fin de caminar eternamente con el Señor en el cielo, deberá cumplir ciertas condiciones en esta tierra. El Señor, sin lugar a dudas, está con los hijos de Dios que viven de acuerdo a la palabra. No obstante, Él caminará con los que aman a Dios por sobre todas las cosas, con los que se han despojado de toda forma de maldad y con aquellos que han alcanzado la santidad. Ya les he mencionado que en el cielo hay una gran diferencia entre estar con el Señor y caminar con el Señor, y eso también será igual aquí en este mundo. Si el Señor camina con alguien, entonces ese siervo manifestará en forma clara la autoridad y el poder del Señor. Les cuento algo. Hay muchos que sanan inmediatamente luego de haber orado por ellos una sola vez. Sin embargo, algunos otros no lo hacen, ni aun después de haber recibido mi oración muchas veces. Les digo por qué. Por ejemplo, si no recibe la oración con fe, no sanará. Si no ha derribado el muro de pecado que lo separa de Dios, tampoco sanará. Es posible que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Si blasfema contra el Espíritu Santo, no sanará a pesar que ore por usted muchas veces. Hay personas en esta iglesia que no han sanado ni aun después de 5 o 10 años. Esto se debe a que blasfemaron contra el Espíritu Santo, juzgaron y condenaron al pastor y también las obras del Espíritu Santo, insultaron el obrar del Espíritu Santo. Hay quienes tienen deseo de pecar o de cometer adulterio en todo momento. Por eso Dios no puede obrar en ellos. Vienen para que ore por ellos sin arrepentirse ni corregirse. Hermanos, si desea que Dios los sane, primero deberá arrepentirse por completo y enmendar su vida. No obstante, muchos no lo hacen e incluso blasfeman contra el Espíritu Santo. Por eso, Dios no les da el espíritu de arrepentimiento, por lo que no pueden arrepentirse de corazón. En este caso, no importa las veces que ore, Dios no obrará. Algunos de ellos solían vivir por la palabra de Dios, pero se volvieron permisivos con el pecado. Ahora bien, si se arrepienten y vuelven la espalda al pecado y vienen para que ore por ellos, Dios podrá obrar de inmediato. Si el pecado no es grave y se arrepienten y lo dejan, Dios obrará. Hermano, no debe levantar ningún muro de pecado ante Dios. Si comete un pecado que conduce a la muerte, no será fácil que Dios obre a pesar que ore por usted. Si se arrepiente por completo de todo corazón y deja el pecado, será diferente. Pero si no lo hace, si todavía tiene el deseo de adulterar en su corazón, le pregunto, ¿cómo cree que la oración será eficaz? Hermanos, es mi sincero deseo que todos lleguen a caminar con el Señor. Retomando la prédica, en la primera parte de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el Señor dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí, el que venciere se refiere al que mantiene la fe y vive en la verdad. Una pregunta: ¿son ustedes vencedores? ¿Están venciendo al mundo? ¿Cuántos dicen amén? Estar vestido con vestiduras blancas significa ser salvo. Vencer es lo mismo que mantener la fe y vivir en la verdad por la palabra de Dios conforme a sus mandamientos. El Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son las prendas que usarán las almas salvas en el reino de los cielos. Incluso aquellos que no serán arrebatados en el aire cuando el Señor regrese, sino que serán salvos durante los 7 años de la gran tribulación, también llevarán vestiduras blancas. Así que las vestiduras blancas en este versículo se refiere a la indumentaria de las almas salvas. Es un símbolo de la salvación. No obstante, las vestiduras blancas que se menciona en el versículo 4 no se refieren a la salvación. Cuando lleguen al cielo, todos tendrán vestiduras blancas, pero dependiendo del nivel de su santidad, el matiz o tono del color blanco será diferente. Cuanto más aprobado haya sido ante los ojos de Dios, más brillante será el color de su vestidura. Con solo mirar su vestidura podrá ver el nivel de santidad que alguien ha alcanzado durante su cultivo en la tierra, y también lo podrá ver por las recompensas que habrá acumulado durante su vida en este mundo. Y es porque Dios paga de acuerdo a lo que cada uno ha hecho, es decir, recompensará conforme a sus obras en esta tierra. Hermano, aproveche este momento para recordar lo que debe hacer para caminar con el Señor y decídase una vez más a llevarlo a cabo. Volviendo al mensaje, en el mismo versículo 5, el Señor dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que es posible borrar un nombre del libro de la vida. Si su nombre está escrito en ese libro, será salvo. Sin embargo, ese nombre podrá ser borrado. Se podrá borrar al igual que borra algo que esté escrito en una pizarra. Repito, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que debe vivir por la palabra de Dios y así podrá caminar con el Señor en sus vestiduras blancas. Estimado público, solo cuando su espíritu, que ha permanecido muerto debido al pecado de Adán, vuelve a la vida, podemos decir que tiene verdadera vida. Los que no aceptan al Señor y viven en la oscuridad, siendo esclavos del diablo, como tienen su espíritu muerto, cuando fallecen van al infierno, que es la muerte eterna. Pero cuando aceptan al Señor Jesucristo, reciben el Espíritu Santo, ese espíritu muerto vuelve a vivir y así tienen vida eterna, y su nombre será escrito en el libro de la vida en el cielo. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en este libro de la vida serán salvos. En el día del juicio final del gran trono blanco, aquellos cuyo nombre no estén escritos en el libro de la vida serán juzgados para condenación, y los que figuren en este libro serán juzgados para recompensa. De acuerdo a lo que han hecho, se les dará la recompensa correspondiente. No obstante, aquellos cuyo nombre no aparezcan en el libro de la vida recibirán juicio de condenación para ir al infierno y serán condenados al lago de fuego o al lago de azufre. Por eso, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 señala: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incluso si su nombre está escrito en el libro de la vida, una vez que es borrado, eso significará que irá al infierno. Sin embargo, el hecho que su nombre esté ahora en el libro de la vida no garantiza su salvación. Únicamente si su nombre figura cuando Dios abra ese libro en el día del juicio final, podrá
con toda seguridad decir que es salvo. A pesar que su nombre haya estado escrito en ese libro de la vida, si ahora es borrado o raído, no será salvo. Algunos dicen que una vez salvo, siempre se es salvo. Aunque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento claramente se establece lo contrario, no lo creen. Repito, incluso si su nombre está escrito en el libro de la vida, si mancha sus vestiduras con las cosas del mundo, si no circuncida su corazón, si persiste en hacer lo malo y vive en la mentira, la Biblia señala que su nombre será borrado del libro de la vida. No dice que la salvación es incondicional. No obstante, muchos piensan a la inversa, es decir, que Dios no puede borrar su nombre del libro de la vida. Y eso no es cierto. En resumen, un nombre escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Por ejemplo, cuando un bebé nace, su nombre es inscrito en el registro de nacimientos de la ciudad o del pueblo donde ha nacido. Pero si el bebé muere, su nombre será borrado de dicho registro, será tachado y se borrará. Eso significará que el niño ha muerto. Lo mismo se aplica a los nombres escritos en el libro de la vida. Muchos creyentes hoy en día creen que una vez que su nombre está inscrito en el libro de la vida, irán al cielo, sin importar si continúan pecando. Pero eso no es así. No lo digo yo, es palabra de Dios. Desde el momento en que el nombre está escrito en el libro de la vida, se inicia el proceso para alcanzar la vida eterna en el cielo. No obstante, si no vive una correcta vida cristiana, el Espíritu Santo se apagará y su nombre será borrado del libro de la vida. Por eso, la Biblia dice que no debe apagar el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, menciona: no apaguéis al Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se puede apagar. Esta es una palabra de advertencia para que tenga cuidado de no apagar al Espíritu Santo. Aun cuando puede haber amado a Dios y puede haber orado con fervor, si ha dejado de hacerlo, si ha puesto sus ojos en las cosas del mundo, entonces se sentirá contrariado y no habrá gozo en su corazón. No querrá orar más y los días domingos no podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Más bien tendrá sueño en el servicio, estará pensando en otras cosas y cada vez se alejará más de Dios. Su amor se enfriará, su fidelidad desaparecerá y los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida entrarán en su vida. Y así, gradualmente, el Espíritu Santo se apagará. Ya no tendrá gozo ni agradecimiento y su fe también se enfriará. Además, Éxodo capítulo 32, versículo 33, añade: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Podemos deducir con toda seguridad que Moisés sabía de la existencia de este libro de la vida, al igual que el apóstol Pablo. En otras palabras, Dios claramente señala que Él puede borrar cualquier nombre del libro de la vida. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 menciona: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermano, usted es salvo no solo porque oye la palabra de verdad, sino por el hecho que la retiene para que así su fe no sea inútil o en vano. Si no cree en vano, eso significa que vive por la palabra. Los que no guardan la palabra de Dios son los que creen en vano. Tal vez se pregunte, ¿qué significa creer en vano? Significa tener una fe carnal. Es la fe muerta, sin obras ni hechos.
Incluso si ha asistido a una iglesia por mucho tiempo y tiene un profundo conocimiento de la Biblia, pero no vive por la palabra de Dios, si no vive como la gente del mundo, entonces tendrá una fe muerta. Y eso es creer en vano. La Biblia también menciona los pecados que conducen a la muerte y las obras de la carne que, igualmente, son de muerte. Desde luego, no debe cometer ningún pecado. Sin embargo, entre los pecados hay algunos que pueden ser perdonados si se arrepienten de todo corazón, y hay otros para los que ya no queda más sacrificio por el perdón. Estos son el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar en contra del Espíritu Santo, es decir, los que una vez fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron, no podrán ser otra vez renovados para arrepentimiento, ya que han crucificado de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Por ello, cometer un pecado que conduce a la muerte y pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es crucificar de nuevo al Señor y exponerlo a vergüenza pública. La Biblia igualmente declara que las obras de la carne también llevan a la muerte. Si alguien dice que cree, pero comete alguno de estos pecados, entonces su fe es en vano. Estimado público, la Biblia no dice cómo ser salvos, pero al mismo tiempo menciona en detalle cómo se puede acabar en el infierno. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento señalan que la salvación no es el fin del camino, es decir, no es una decisión que marca un solo momento en su vida. Es un proceso continuo hasta que el Señor regrese. Incluso si ahora es salvo, podrá dejar de serlo por decisión propia. Por el contrario, incluso si ahora está casi a punto de perder su salvación, será posible también que en un momento dado restaure nuevamente su relación con el Señor. Ya que la salvación se puede perder, debe llegar al nivel del Espíritu lo antes posible. Si desecha la fe carnal y alcanza el nivel del Espíritu, podrá estar seguro de su salvación. Los que han llegado al nivel del Espíritu no tienen más esa tendencia a pecar, como creen toda la palabra de Dios, esto es, creen en los 66 libros de la Biblia, creen en el cielo y en el infierno y creen en el juicio final. Me pregunto, ¿cómo podrían volver al mundo de nuevo y perder esa valiosa salvación sabiendo que hay un juicio final y un infierno? Por eso, cuidan su salvación con temor y temblor. Hermano, una vez que salga de los límites del amor de Dios, Él se apartará de usted y ya no lo podrá proteger. Por eso será presa fácil de Satanás. Incluso Judas Iscariote gozaba de esa protección cuando estaba con el Señor. Sin embargo, cuando él mismo se apartó, cuando el Señor ya no lo tuvo más en su corazón, Satanás entró en él. El maligno entró en Judas, salió de la cobertura de la salvación y el Señor lo dejó ir. Inmediatamente fue presa del diablo, traicionó a su maestro y lo vendió. De lo contrario, no lo hubiera hecho. Por eso, todos deben ser conscientes que, aun si sus nombres están escritos ahora en el libro de la vida, deberán orar constantemente para que Dios los fortalezca y así su fe crezca hasta el día del regreso del Señor. Les pido que estén siempre alertas y oren en todo momento para estar llenos del Espíritu Santo y vivan por la palabra de verdad, a fin de ganar la batalla contra el diablo y Satanás, los gobernantes de este mundo. Ahora bien, en la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el Señor dice lo siguiente: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante
de sus ángeles. Solo cuando el Señor lo reconozca como verdadero Hijo de Dios ante Dios Padre en el día del juicio final del gran trono blanco, podrá decir que es salvo. En otras palabras, el Señor deberá declarar que usted ha sido redimido por su preciosa sangre. Solo cuando el Señor reconozca que ha vivido por la palabra de Dios, esto es, que ha vivido por fe y de acuerdo a su voluntad, Dios también lo aceptará como su hijo. El Señor deberá decir su nombre ante Dios Padre en el juicio del gran trono blanco, y los ángeles igualmente deberán reconocerlo. ¿Saben por qué? Porque ellos serán quienes den testimonio de ello. A cada cristiano se le asigna un ángel en esta tierra, y en el cielo también habrá un ángel que escribirá todo lo que hace en este mundo e informará de ello a Dios. Asimismo, hay ángeles que son enviados a servirlos. Así que el ángel en el cielo registra todo lo que hace en este mundo. Por eso, el Señor dirá su nombre delante de este ángel. En ese momento, es decir, cuando el Señor diga que usted es hijo de Dios, el ángel deberá asentir o reconocer este hecho. Como este ángel ve y escribe todo lo que usted ha hecho durante su vida en este mundo, lo sabrá todo. En resumen, este reconocimiento del Señor deberá ser aceptado y refrendado también por los ángeles. En otras palabras, los ángeles igualmente deberán reconocer que usted es un hijo de Dios. Cuando el Señor pronuncie su nombre, los ángeles deberán confirmar que ha vivido por la palabra de Dios y ha andado en luz. Los ángeles no tendrán el papel de jurado cuando se decida su salvación. Sin embargo, es muy importante el hecho de ser reconocido por ellos. ¿Saben por qué? Tal como el Señor menciona en Mateo capítulo 18, versículo 10, cuando dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay ángeles que observan sus acciones, las intenciones de su corazón e incluso sus pensamientos y mente, y escriben e informan todo eso a Dios. Escuche bien esto: no menospreciéis a uno de estos pequeños. Hermano, si menosprecia a alguien solo porque es pobre o porque no es educado, pero atiende y sirve a los demás solo porque son ricos o porque ocupan algún puesto de autoridad, deberá arrepentirse de ello con todo su corazón. Todos son hijos santos de Dios, son hermanos y hermanas en el Señor. ¿Cómo puede despreciar a algunos por su condición económica o nivel de educación? Jamás deberá hacer eso. Como les estaba diciendo, hay ángeles que observan sus acciones, su corazón y su mente, y escriben todo esto. Dice el pasaje que hay ángeles que son enviados para ver cada acción suya, la escriben y la comunican a Dios. Señala el pasaje: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y como informan a Dios, ven su rostro. Hay ángeles que son enviados para proteger a los hijos de Dios, pero también hay ángeles que observan a cada uno de ustedes y saben todo acerca de usted. Y puesto que los ángeles son espíritu, no mienten, son exactos y precisos y no cometen ningún error. Los informes de estos ángeles se utilizarán como prueba y evidencia en el día del juicio del gran trono blanco. Aun cuando los ángeles mismos no declararán en ese juicio, debe saber que esa información corroborará si ha vivido una recta vida cristiana como hijo de Dios. De esta manera, el informe de los ángeles será, sin duda, importante y necesario, porque
sabrán todo de usted. Por eso, el Señor dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el Señor, tal como lo hace con las otras iglesias, concluye sus palabras en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está invocando una vez más a la iglesia en Sardis con el sincero anhelo que hagan lo que han oído y así cambien. Por favor, hermanos, no tomen a la ligera esta invocación del Señor. Escuchen su voz, grábenla en su mente, obedezcan y vivan de acuerdo a su palabra. Ahora mismo, arrepiéntase de todo corazón, humíllese y corrija su vida. Si está yendo hacia el oeste y el Señor le dice que vaya hacia otra dirección, por favor, obedezca. La iglesia en Sardis era una iglesia con una fe muerta. Si no se arrepentían y no dejaban el pecado, no serían salvos. Habían escuchado y aprendido la palabra de verdad y la sabían como teoría. Era hora que cambiaran su fe de conocimiento o de teoría por una fe con obras y hechos. Si hubieran tenido esa fe para ser salvos, deberían haberse aferrado a ella y así superar toda tentación y prueba hasta que el Señor volviera. Entonces, sus vestiduras hubieran sido blancas, el símbolo de la salvación, y hubieran recibido gloria y recompensas en el cielo conforme a lo que hubieran hecho en esta tierra. Hermanos, el hecho es que hoy en día muchas iglesias no se dan cuenta de esto, no despiertan de ese letargo y modorra espiritual y tienen una fe muerta. Y lo que es peor, como no tienen un pastor que les enseñe la verdad, no tienen la fe necesaria para ser salvos, sino son como el ciego que guía a otro ciego. Sin embargo, el Señor dice que hay unos pocos que están alertas y vigilantes en cada iglesia. A estos el Señor les dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor quiere prevenir por cualquier medio a esas almas que tienen esta fe muerta. Quiere que los que tienen oído para escuchar su palabra sean salvos. También desea que los que verdaderamente aman a Dios busquen al Señor y anhelen vivir en la verdad y así puedan encontrar a un buen pastor para que los guíe a la mejor morada en el cielo, es decir, a la Nueva Jerusalén. Por favor, recuerden una vez más lo bendecidos y agradecidos que deben estar por escuchar esta verdadera palabra de vida que les enseña a tener fe espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos tengan la firme esperanza de llegar a ser la perfecta esposa del Señor, sin mancha ni arruga, y así puedan caminar con Él por la eternidad en el eterno reino de los cielos. Ahora, bueno, familia, pues la verdad es más la conclusión de toda la iglesia de Sardis y pues vemos la gran reprensión que tuvo por no vivir por la palabra, ¿sí? Muy importante. Y pues, bueno, me gustaría escuchar como qué más aprendimos y porque pues, bueno, vuelvo a decir, me pareció más sencillamente una conclusión y como un resumen de todo lo que nos enseñó en estos días y la importancia de ser los verdaderos hijos de Dios que pasan la medida de los 7 espíritus. ¿Sí, señora Joa? Hola, Mao, buenas noches a todos. Hola. Espectacular. No es ese mensaje no es para Sardis, es para cada uno de nosotros. Es especial porque
nos está hablando a cada uno de nosotros para que hagamos de verdad las cosas. Y al final me parece fantástico cuando dice, oren a Dios para que Dios los guíe a una iglesia donde los guía un buen pastor, que el pastor los guíe a la Nueva Jerusalén. Eso, o sea, cerró de una manera espectacular. Él no habla habla a la iglesia de Sardis, pero la verdad lo tomé para mí, a cada uno de nosotros. Entonces, esto es a vivirlo a diario. O sea, no sé. Tengo unas ganas de sentarme a llorar, no sé. Quedé sin palabras. Pues Totalmente, Mao. Con lo que yo acaba de decir, es lo importante con lo que cerró, porque cierra diciendo, bueno, ahora a comparación con las iglesias que hemos visto hasta ahora, ¿en dónde estamos? Y pues nosotros dependemos del pastor, de quien nos esté pastoreando. Entonces es importante saber lo que yo dije hace mucho tiempo, Mao, buscar el árbol que más sombra nos dé, entre comillas. En el mundo se escucha horrible, pero en lo espiritual tenemos que buscar el árbol que nos dé descanso, que nos dé alivio, que nos dé tranquilidad y para poder seguir corriendo la buena carrera espiritual. Y ese árbol siempre ¿sabe va a qué es ser lo más bonito, patrón? ¿Sabe qué es lo más el bonito? que más exija. Lo tenemos claro, tenemos es que ponerlo por obra todos los días, ¿sí escuchó, no? Día a día. Sí. Hay una cosa, Yoda, que hasta hace poquito tiempo todo el mundo se peleaba y era que no se podía perder la salvación y lo decían en todas las iglesias. Ahorita ya lo ponen en duda porque la Biblia es muy clara y ya uno llega con argumento a preguntar, ¿la salvación se lo que pierde? pasa es que La salvación sí se pierde. ¿Y sabe cómo lo aprendimos nosotros? En un mensaje del pastor cuando dice, ustedes quieren ver cómo cuidar el salvación de Salmo y dice, ¿con qué? No le escuchamos, Joan. Corta. Pues mientras Yoda se conecta, la forma que yo lo entendí o la que Dios me lo mostró no fue pues en una iglesia. Yo estaba pasando por momentos difíciles y yo decía, si yo no me aguanto algo que me hacen a mí, pero yo sí espero que me aguanten algo que yo hacía cada rato, ¿por qué Dios se lo tiene que aguantar? Entonces yo, esa vez que me estaba bañando, viviendo la situación que estaba viviendo, me hacía ese tipo de preguntas y yo creo que Dios no esté para aguantarse a su creación y nosotros ser tan ingratos y tan descarados de simplemente buscándolo cuando lo necesitamos, pero cuando el mundo o lo que nos ofrece está como a nosotros nos parece, a nuestro parecer o a conveniencia, ahí sí no lo buscamos o somos capaces de darle la espalda. Entonces yo decía, yo no soy santo y en ese tiempo decía, estoy lejos de ser santo, pero ese pastor de lo que está hablando, eso que esa verdad, yo sé que así es Dios, en mi corazón sé que así es Dios, o es sí o no, o es blanco o es negro, no, jamás es tibio, y a mí me dolía. ¿Qué duele? Que yo esté tan agarrado en el mundo que lo sepa y que Él me lo muestre con su palabra, ¿sí? Lo mal que yo estoy, lo pecador que soy y para dónde voy, pero la misericordia, gracia y amor me lo supo dar. Y si no, yo hubiera salido hace rato corriendo, porque yo hubiera preferido estar pegado al mundo, ¿sí? Pues ahorita estamos acá, imagínense, y no estamos en otra parte. Vale. Yoda, ahora sí le escuchamos. Lo que pasa fue que no le pudimos escuchar, se cortó. Bueno, con respecto a lo que nos estaba... Ah, bueno, ya, Yoda. Señora. A ver si ahora sí le escuchamos. Confrontante, Mao, confrontante para cada uno de nosotros. Yo estoy, o sea, sabemos qué tenemos que hacer. Y dice, humíllense, busquen a Dios. Y sabemos, y es ahora. No esperemos, o sea, mañana, pasado, o espere, venga, disfruto unos días más y luego la paso rico aquí con ellos, agrando al mundo y después no. O sea, y mire, hay cosas que a veces nos apegan al mundo. Pero mire, o sea...
Esta mañana lo hablé precisamente sobre esto lo hablé. ¿Y sabe qué es lo que nos falta, Yoda? Porque yo hablaba de la manera que usted acabó de hablar. Nos falta amor y misericordia y gracia, la misma que tuvo Dios con nosotros cuando yo ni siquiera daba ni un ápice de lo que están hablando. Y él ahorita habló de amor espiritual. Estoy escuchando amor espiritual. Nosotros no, recuerde que nosotros no podemos cambiar de un día para el otro, que todo tiene un proceso y que antes demos gracias. Miren, nos puede pasar, a nosotros nos puede pasar estas dos, Yoda. O sentirnos mal porque otro llegó y dio más que nosotros, o creernos porque nosotros vamos adelante de otros. Entonces, pilas que ninguna de las dos está bien. No, ni sentirnos mal, ni creernos, eso es cierto, ni hablar. Eso es cierto. ¿Sabe por qué? Porque no podemos cargar, o sea, si nos sentimos mal, estamos cargando a Dios. Ajá. O sea, lo podemos estar cargando al Espíritu Santo porque no podemos a las personas y sacarlas corriendo, Yoda. Eso. Entonces, esto es como cuando uno le mueve en el piso y dice, venga, una medida a diario, una medida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estábamos? Y pilas que el pastor nos anima todos los días a avanzar. Yoda, ¿se acuerda ese ejemplo que nos da el pastor? Que nosotros no corramos con el error de que con el vecino compararnos y decir, uy, pero ahora compró camioneta nueva y como yo sí dejé de comprar camioneta nueva porque ahora estoy ayudando a los pobres. Uy, pero se la pasan de restaurante y yo ya dejé eso, menos mal yo sí ayudo ahora a los pobres. Uy, pero el domingo se van de vacaciones y yo menos mal ahora sí me la paso en la iglesia. Uy, el pastor dijo, cuidado con llegar a cometer esos errores. Y yo lo estoy cogiendo para mí, Yoda, porque yo a veces cuando hablo, yo lo cojo para mí y el regaño es, pero entonces es la gente que me está escuchando pueden coger lo que es para ellos y eso confronta. No, yo lo estoy hablando porque yo me siento confrontada en este momento. Sí, a lo mismo me pasa a mí, Yoda. Y dice él, tenemos aún celos, envidia, odio, rencores, resentimientos, entonces Dios mío, ayúdanos y no, este mensaje, o sea, más que nada yo entendí, me hablaron mucho. Y lo que, no sé si me alcanzaron a escuchar que en una parte el pastor nos habla en un mensaje y nos decía que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y él nos pregunta, nos dice, ¿quieren saber cómo cuidar su salvación? Vayan al libro de los Salmos. Y en los Salmos, hablábamos una vez con Mau y en los Salmos leíamos, cuidar la salvación con temor y con temblor. Creo que ya me habían escuchado. Esa parte me parece súper, no sé si más adelante o hay más lugares donde dice que debemos cuidarla, pero pues igual no hay que apagar el fuego del Espíritu Santo, no hay que contristar el Espíritu. Los ángeles, o sea, es increíble cómo ver que un ángel viene y anota todo. Uno está anotando todo y el otro viene a protegerme y a cuidarme, pero ¿qué capacidad y qué nivel de respuesta tengo yo para tenerlo aquí al lado mío o alejarlo a cuántos metros de mí y que él tenga que darse la vuelta y darse cuenta cómo los zarandean a uno, cómo sufrirán, qué se preguntarán ellos, que son espirituales y que van a darle cuentas a Dios y que en el juicio está todo justificado? Mire lo que hizo Giovanni, mire lo que contestó Giovanni, mire cómo se comportó, mire cómo hizo mala cara. O sea, es confrontante. Llevo 38 años de mi vida y digo, Dios mío, cuántas palabras han salido de mi boca, cuántos pensamientos a la carrera han salido con los cuales uno ha hecho tanto daño y ha cometido tantos errores. Dios mío, es fuerte. Es fuerte y es confrontante. Gracias a todos. Voy a hablar de cosas bonitas e interesantes que tocaron entre Patro y Yoda, que son muy profundas. Lo primero, el árbol que nos dé descanso, lo que nos estaba hablando Patro. Entonces, vemos que la fe está escrita como una semilla de mostaza que se convierte en un árbol grande, donde vienen todas las aves, todos los animales, todos a estar bajo la sombra, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a decir? O sea, ¿qué significa eso? Que el árbol representa la fe. Y recuerdan que también les mencioné que la fe personificada es el Espíritu Santo. Quiere decir que el árbol que da la sombra, que da descanso, es el Espíritu Santo. Entonces, digamos, lo que Patro dice, que de pronto suena feo, es como me arrimo al árbol que más sombra me dé, ¿sí? Humanamente suena mal, suena como egoísta, suena como conveniente, humanamente, pero espiritualmente
Eso es lo que debemos hacer. Debemos estar bajo el árbol y bajo la sombra del Espíritu Santo, porque Él literalmente es el árbol del cual en muchas partes de la Biblia nos menciona. Ese árbol bajo el cual se juntan los animales, dice las bestias del campo, las aves hacen sus nidos. Ese árbol literalmente es el Espíritu Santo. Entonces, esa parte me parece muy bonita, vuelvo a decir, porque la fe es el Espíritu Santo y no solo eso, sino que la fe también está relacionada con la semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol. ¿Sí? O sea, por todas partes, ese árbol es el Espíritu Santo y nosotros todos debemos estar bajo la sombra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como nos lo dijo el pastor, debemos pedirle a Dios tener un buen pastor que nos guíe a la Nueva Jerusalén. Eso es lo más importante en nuestras vidas de fe. Otra parte importante, el cambio va en un proceso. Es un proceso del cambio. El cambio no es de un día para otro. ¿Qué quiere decir esto? Y el pastor nos lo dijo hoy. Cuando recibimos la salvación es apenas el principio. Lastimosamente, lo hablo por mi vida cristiana anterior, cuando uno hacía la oración de fe decían, ese ya es el final, ya es salvo. Pero no, es apenas el principio. Por eso Pablo, cuando iba a morir, dijo, he ganado la carrera. ¿Sí? Es hasta ese punto, no cuando recibió a Jesús. Al final, es el final. Recibir a nuestro Señor es apenas el comienzo. Ese es el principio de la carrera. Y de ahí en adelante nosotros debemos esforzarnos y arrebatar el reino de los cielos con violencia. Por eso es que dice que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Quiénes son los violentos? Los que viven por la palabra y los que se esfuerzan por obedecer a Dios. Entonces, como lo dijo Patro, es un proceso, es despacito, no es a las carreras. Nosotros no estamos para correr porque la fe es una carrera, o por decirlo de alguna manera, es una maratón, no una carrera de velocidad, sino de constancia, de perseverancia y de resistencia. Esa es la fe. ¿Sí? Entonces, esa parte también es muy importante. Lo que nos dijo Giovanni al principio, las 7 iglesias son para todos nosotros. Entonces, hoy o hasta hoy hemos visto cosas buenas y cosas fuertes, cosas negativas. Hemos oído reprensión y elogios de parte de nuestro Señor. Y a partir del lunes vamos a escuchar la iglesia ejemplar a la que todos debemos llegar. O sea, al comportamiento, a la actitud y a la vida de fe que cada uno de nosotros debemos llevar, ¿sí? Que esa es la mejor iglesia, la que muestra literalmente la santidad y cómo se puede llegar a la Nueva Jerusalén. Entonces, a partir del lunes vamos a ver eso. Una esta pequeñita, porque ya lo hablaron, lo que usted decía, que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, ahí ya sabemos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. De lo que hablaba yo, Dani y Patro, entre varias pastoras, no sé si unas 4, unas 5 de Manmin, y entre ellas una hija del pastor, nos confesaban y nos fortalecían hablándonos cuando ellas se miraban entre ellos que el uno crecía y el otro no, que uno cogía adelante y muchas veces es el odio, el egoísmo o que no hacemos las cosas bien. Y ellas se sentían confrontadas, pero yo que me la paso aquí y Julana me ganó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es pelear esa buena batalla directa con justicia, buscar la corona, buscar lo que nos está enseñando el pastor principal con todas esas alternativas que él nos da. Buscar una buena iglesia, todos. Busquemos a alguien que nos conduzca a la Nueva Jerusalén. Porque una vez tuve una contradicción con una persona, le dije, es que este pastor nos está enseñando esto y esto. Y dijo, ¿cómo? ¿Que ese solo pastor? Todos. Y yo más antes, le dije, es mejor quieto ahí, callado ahí, porque ahí no puede uno, como quien dice, tampoco ponerse a contender. Gracias, familia. Vale, gracias, Pablo. Bueno, continúo. Entonces, otra partecita que tocaban Patro y Yoda era de no cargar a los demás, ¿sí? Nosotros no debemos cargar a los demás porque si nosotros cargamos a los demás, directamente estamos cargando a Dios mismo. Estamos haciendo sufrir al Espíritu Santo porque nosotros estamos alejando a esos hijos de Dios o a esos pequeñitos. Entonces, por eso es tan delicado el nosotros no cargar a los demás. Por eso, digamos, de alguna manera, esto que nos está enseñando el pastor no es para cargarnos, sino para animarnos, para guiarnos, ¿sí? Para fortalecernos. Por eso tan bonita la iglesia que vamos a comenzar a ver el lunes, vuelvo a decir, el ejemplo de vida que cada uno de nosotros debemos tener.
Y por último, voy a comentar algo importante que también sufren los ángeles. Esa parte es importante. ¿Por qué lo digo? Los ángeles que Dios nos da a nosotros, ellos sienten lo que nosotros sentimos. Si nosotros nos gozamos, ellos se gozan. Si nosotros nos entristecemos, ellos se entristecen. Los ángeles que Dios envía a que nos guarden, a sus hijos. O sea, esos ángeles no los tiene cualquiera, solo sus hijos. Tanto así que les voy a comentar algo muy profundo con respecto al pastor. Al pastor le fue asignado un querubín, pero cuando el pastor tuvo que pasar por una prueba difícil, él le pidió a Dios que se llevara al querubín de regreso, que él no quería tener el querubín junto a él porque no quería que ese querubín sufriera lo que él estaba sufriendo. Así de fuerte es el reino espiritual. Y ese es el amor digamos, del pastor, que él quería sufrir la prueba solo y no quería que nadie más la sufriera con él. ¿Sí? No quería lastimar a otra persona ni a otro ser como el querubín que Dios le había asignado para que él no sufriera. Entonces, esa parte es muy bonita porque, digamos, vemos tanto el amor de Dios con nosotros al enviarnos los ángeles como el amor del pastor a no querer hacerle daño absolutamente a nadie. ¿Sí? Eso es algo muy bonito. Mau, también nos comentaba también el pastor en la semana pasada, ahorita en las últimas prédicas, que tampoco a las hijas las cargó ni a la esposa con una de las pruebas. Él todo el tiempo lo que hacía era orar y guardarse, ni siquiera se quejaba. A él lo que le pasa o cualquier cosa, él no se queja, sino se pone en oración directamente con Dios y él no carga a la esposa, él simplemente a la esposa la anima porque ella dirige la oración de la iglesia y a las hijas tampoco. Y aún las hijas se dan cuenta de la situación, pero él trata de hacer lo posible por no cargar a los demás. Eso me pareció súper bonito del pastor, para aprenderlo nosotros. Bueno, la hija menor es la que tiene un corazón más parecido al del pastor. Tanto así que en una de las pruebas la hija menor le dijo al pastor que ella quería compartir el sufrimiento junto a él. O sea, le dijo, tranquilo, yo quiero compartir el dolor y quiero acompañarlo. Y el pastor le dijo, no, esto es para mí, para el pastor, porque hay algo curioso y es que las mismas hijas lo llaman pastor. Sí, o sea, ellas lo reconocen es como pastor. Entonces es un respeto muy bonito y vemos, vuelvo a decir, vemos el amor de Dios al enviarnos los ángeles y esa responsabilidad que tenemos nosotros cada uno de no cargar a esos ángeles, ¿sí? Lo que dijo Giovanni, lastimosamente cuando nosotros pecamos, los ángeles tienen que alejarse y en ocasiones tienen que darse la vuelta porque ellos no pueden ver lo que nosotros hacemos. No el ángel que toma nota, sino el ángel que Dios envía a guardarnos y a protegernos. Entonces, esa parte es muy importante y pues vemos, repito, el amor de Dios y pues el amor que nosotros debemos tener y la consideración hacia los ángeles y hacia Dios mismo, ¿sí? Y hacia nuestro prójimo. O sea, aquí incluimos... Ay, se me apagó el Y bueno, y el pastor nos decía algo importante también, decía, digamos, como el inicio del mensaje era, ¿en qué consiste ese mensaje? En poner en práctica lo que hemos escuchado y aprendido hasta ahora. ¿Listo? ¿A quién le gustaría continuar? Hola, tía Jan. Hola, familia. Solo mi conclusión. Y dice que humillémonos y corrijamos nuestra vida. Hola. ¿Qué pasó? Sí, tía, ahí le estamos escuchando. Sí, la escuchamos. Era solo mi conclusión, que humillémonos y corrijamos nuestra vida. Y meditando mucho sobre el versículo 4 del capítulo 3 del Apocalipsis. Pues ahí meditando y entendiendo que somos muchos los escogidos y pocos los elegidos. Meditando sobre el versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y ya, es. Gracias, tía. Sí, es fuerte porque en esta iglesia lastimosamente fueron muy pocos los que se salvaron. Y lastimosamente, bueno, yo doy fe de que hay un testimonio de una persona de Ecuador a la cual Dios le ha mostrado tanto el cielo como el infierno, se llama Angélica Zambrano. El pastor principal también la reconoce. Y él nos ha contado de que efectivamente Dios le reveló a ella. Y ella en una de las revelaciones, nuestro Señor le dijo que solo el 20% de las personas que están dentro de la iglesia van a ser salvas. Entonces,
Ahí es donde vemos que lastimosamente en la mayoría de iglesias a nivel mundial lo que se ve es la iglesia de Sardis, una iglesia que solo dice Señor, Señor, pero no quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante esta exhortación, por eso es tan importante conocer la palabra, por eso es tan importante leer la palabra y conocer la voluntad de Dios. Entonces, lo que acaba de decir la tía, lastimosamente sí, son muchos los llamados, pero son pocos escogidos. Entonces, está escrito en la palabra y nosotros estamos llamados para ser esos escogidos. Nosotros estamos llamados para no ser esos que dicen Señor, Señor, sino para los que de verdad, para los que de verdad viven por la palabra. Gracias, tía Janet. Y pues esto solo lo podemos hacer humillándonos y teniendo un corazón humilde. Tía, lo tiene en silencio, qué pena, no le escuchamos. Bueno, Hola. qué pena, no le escuché. Hola, Leito. Es que estaba tan concentrada que no me di cuenta y mi celular se me apagó. A mí también se me iba a apagar el computador, por eso fue que lo apagué un poquito la cámara. ¿Puedo hablar, Mau? Sí, pero creo que la tía Janet nos iba a concluir un poquito, no le escuchamos la última parte, qué pena, tía. No. La palabra tan bonita que nos resaltó el pastor, que ya lo había dicho, que nos humillemos y corrijamos nuestra vida. Muy importante. Gracias, La tía. verdad me pareció. Bueno, súper, tía, gracias. Bueno, listo, vale, Leito. Sí, el pastor nos decía que Dios perfecciona a cada uno de acuerdo a nuestro corazón. También nos decía que debemos vivir por la palabra de Dios y caminar para tener sus vestiduras blancas. Dice que los que no aceptan al Señor viven en la oscuridad. Los que caminan con Dios tendrán recompensa. Los que no serán lanzados al lago de fuego. Y ahí decía también que no somos salvos solo por oír la palabra, sino por retenerla y pues por ponerla en práctica. Y también nos hablaba algo de no salir de la cobertura del Señor, porque si salimos de la cobertura del Señor, pues lo que le pasó a Judas. Y estar vigilantes, Mau. Entonces, Gracias, eso era todo, Leito. Mau. Gracias. Bueno, voy a compartir también algo profundo, ¿sí? O sea, a mí me gusta compartir cositas así relacionadas o sea, como más vividas en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No salir de la cobertura es importantísimo. Recuerdan que yo hablé qué días con respecto a esas personas, bueno, cuando tocamos el tema de los ovnis y es, recuerdan que les comenté qué pasa con un ser que sale de la cobertura de la luz de Dios, se convierte como en un diablo, ¿sí? Literalmente. Lo mismo pasó con Judas, lo mismo pasa con nosotros en este tiempo. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Hay algo importante y es que nuestro Señor no lo soltó sino hasta el último momento. Hasta el momento en el que Jesús soltó a Judas fue que Satanás pudo entrar en él. Si nuestro Señor no hubiese soltado a Judas, Satanás no tenía ninguna autoridad de poder entrar en Judas, aun cuando Judas tenía un mal corazón, ¿sí? Pero como estaba en la cobertura de nuestro Señor, eso le garantizaba que protección y que el enemigo no pudiera entrar. Entonces, esa parte es importante porque nosotros también en este momento tenemos la cobertura. ¿De quién tenemos la cobertura en este tiempo? Cada uno tiene la cobertura de su pastor, por eso es tan importante tener un buen pastor. Aparte de que tenemos la cobertura del pastor, en este momento tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Por eso, tan grave cuando el pastor hoy nos habló del pecado, de los pecados de muerte en contra del Espíritu Santo. Si nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, pues automáticamente salimos de su cobertura. Por eso es tan importante el tema de la cobertura. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo era la época en la cual la cobertura era la de Él. Por eso sus discípulos estaban bajo su cobertura. En este tiempo estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo y estamos llamados a no hacer lo que hizo Judas. Que Judas, por su voluntad, salió de la cobertura de nuestro Señor. Nosotros no podemos salir de la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, esa parte es importante. Y digamos con respecto a esto, ya que estamos tocando la importancia de nuestros pastores, vemos que el pastor nos enseñaba, dice, si alguien nos enseña en contra de la palabra,
no les debemos escuchar y mucho menos obedecerles. No importa si sean pastores, no importa si sean líderes, no importa que sean ancianos, no importa qué cargo tengan. Si nos enseñan en contra de la palabra, no debemos obedecerlos, no debemos escucharlos y mucho menos obedecerlos. Esa parte es muy importante porque ellos vendrían a ser esos hipócritas del Antiguo Testamento. Lo importante que nosotros debemos ver en nuestros líderes, en las personas que nos guían, es que ellos practiquen la palabra que nos enseñan. Si ellos no practican la palabra que nos enseñan, nosotros no estamos bien ahí. Nosotros debemos salir de eso. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Por eso es que nuestro Señor decía en Mateo 23, del 1 al 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por lo tanto, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Entonces, es muy, muy importante esa parte. Y en Mateo 5:19 me encanta donde dice que el que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, de los pequeños, no está diciendo los grandes, dice los pequeños, y así enseñe, muy pequeño va a ser en el reino de los cielos. Por lo tanto, así sea pastor, así sea, mejor dicho, el cargo más alto, y enseña a pecar los mandamientos pequeñitos, va escasamente a pasar al paraíso, ¿sí? Pero el que guarda los mandamientos aquí y de esa misma manera enseña, va a ser grande en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, y aquí nos está hablando es de los mandamientos pequeñitos, no de los grandes, porque ya vemos que los grandes no tienen salvación, ¿sí? Y pues grandes estaríamos hablando hoy, aprovechando que nuestro pastor nos enseñó del pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo o el hablar mal contra el Espíritu Santo. Esos dos pecados son gravísimos. Y bueno, también de pronto vemos cómo nosotros no debemos caer en el error de hablar mal de nuestro prójimo, ¿sí? Con respecto a la herejía. Nosotros no podemos decir muy deportivamente que cualquier persona es hereje. Lo digo porque también lo viví, lastimosamente. Vivían unos diciendo que estos eran herejes, estos son herejes, sin saber qué significa herejía. Herejía es negar a nuestro Señor, negar que Él vino en carne y que Él es nuestro Salvador. Eso es herejía. Y el que niega esto, pues es el hereje. Pero nosotros no podemos utilizar esta palabra tan fuerte contra alguien que vive por la palabra o que conoce de Dios o que confiesa y reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Porque si nosotros lo hacemos, estamos cometiendo un pecado grave en contra de esa persona y si es un siervo de Dios que está respaldado por Dios y por el poder de Dios, nosotros estaríamos pecando directamente contra el Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan grave y debemos tener tanto cuidado con esta palabra herejía. Es más, deberíamos ni siquiera utilizarla, ojalá nunca. Así tengamos razones, sería ideal no utilizar esa palabra herejía. Digamos, aquí la estamos utilizando solo para entender qué significa y para aprender a no usarla. ¿Sí? Esa parte es muy bonita. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Bueno, tío Lara, así nos come. Dios le bendiga, Mauricio. Muy agradecido con el Señor Jesucristo por estos mensajes de poder. Muy agradecido contigo, Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:4 dice que, pero tienes unas pocas personas. Acá se refiere a Sardis y lo que acabo de decir Mauro. Ojalá el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu le redarguya esas iglesias, porque es terrible que una ovejita pues obviamente no reciba el alimento que debe recibir. Porque es que acá por decir algo que dice que tienes unas pocas personas, pero tienes unas pocas personas. Entonces acá vemos que son indiferentes al Espíritu Santo, que toleran el pecado. También vemos ahí, el Espíritu Santo es el que produce la vida de Dios. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. Entonces es muy importante tenerlo en primer lugar porque obviamente de él depende, o sea, nosotros dependemos todo de él. Y acá el 5 también es hermoso porque dice que acá dice que en el 5 dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá van a estar también el Señor Jesucristo confesando nuestro nombre, dice acá. Y también dice que van a estar los ángeles, o sea, que los ángeles están acá en este momento llevando información al Padre.
está siendo obediente, está siendo fiel, está cumpliendo, se está capacitando, él se esmera por recibir alimento espiritual y van y le informan al Padre. Y porque es que, por ejemplo, algo tan lindo que el pastor Ray nos mencionó de Mateo, que dice que los ángeles son espíritus, ellos no mienten, ellos hablan con la más verdad que se pueda, con la más pura verdad. Entonces es muy importante volver a la esencia del Espíritu Santo, que siempre sea el Espíritu Santo conduciéndonos, guiándonos y dejémonos de gobernar. Mire que, o sea, por decir algo, estoy casi seguro que si nosotros seguimos orando, seguimos confesando, seguimos clamando que el Espíritu de Dios nos siga ayudando, Él nos va a guiar a ese camino de gloria. Él no nos va a desamparar, porque un ejemplo, o sea, es triste decirlo que, por ejemplo, me devuelva al 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Es triste decir que hoy en día, bueno, ahorita ha habido un cambio en el área de los pastores, porque es que anteriormente se estaba viendo, era que mi iglesia la más grande, tengo el terreno más grande, por aquí, por allá, y era concentrado en lo grande, en lo de acá, pero no sé ahorita, pero yo pienso que ellos ya deben de estar cambiando ese aspecto, porque eso es un aspecto donde no va a conducir las almitas al Señor Jesucristo. ¿Qué sacamos con que tengan un terreno grande? Si las almitas, ¿qué? Las almas quieren recibir el alimento espiritual. Ellos obviamente, por decir algún ejemplo, en el caso de uno, por ejemplo, cuando eran antes de ser virtuales, uno se arreglaba, el mejor perfume, esto por aquí, por allá, por aquí, bueno, a la presencia del Señor. Pero si uno sale como vacío de allá, entonces uno dice, Señor, pero ayúdeme, Señor, porque yo no quiero quedarme, yo no quiero que mi familia tampoco se quede. Entonces este ha sido un tiempo donde el Espíritu Santo ha estado capacitando a la iglesia, porque mire que por decir algo, ya por decir algo, los milagros, el Espíritu de Dios ya los ha llevado a la casa, los ha traído al hogar, al matrimonio, está restaurando, está restituyendo, está liberando esa esposa, está sanando esos hijos. Entonces el poder del Espíritu Santo, mire ese ministerio tan glorioso y tan poderoso. Ya ahora no es en las plataformas grandes, que acá tenemos la mega iglesia, la mega construcción, que aquí están todas las cámaras, pero mire lo glorioso que es, personas que se sentían vacías, y mire ahorita el Espíritu de Dios como los está llenando de su presencia, de su gloria. El alimento está llegando a la casa, que por la mañana también llega el alimento, por la tarde al mediodía también llega alimento, el Espíritu de Dios. O sea, es algo de admirar, lo amo mucho. El Espíritu de Dios, yo lo amo mucho, lo admiro mucho, lo quiero mucho, y mi alma siempre será del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu de Dios es incansable, Él trabaja, por decir algo, a las 3 de la mañana usted se levanta, Él está ahí, 2 de la mañana, ahí está, a la madrugada, Él está ahí, firme, 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 firme como esa roca de Cristo. O sea, es glorioso y muy importante lo del Espíritu Santo, muy importante la misericordia del Señor Jesucristo y muy alabado el Señor Jesucristo. Y también admiro el trabajo de los ángeles que son tan puros, son tan dignos de llevar la información de aquí a la tierra a la presencia del Padre Celestial. Muy agradecido con el Señor Jesucristo por estas enseñanzas tan poderosas. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, tío Lalo, súper chévere. Me gusta mucho lo que el tío nos dice, que lo que estamos viendo, que efectivamente está pasando, está habiendo un cambio en la iglesia a nivel mundial, y pues si nosotros lo analizamos, es gracias a lo que el enemigo está haciendo. ¿Sí me explico? O sea, gracias a esta situación que es provocada por el enemigo, se está despertando la iglesia, y eso es buenísimo. O sea, veamos nosotros cómo para los hijos de Dios las cosas que hace el enemigo resultan en bendición. ¿Sí ven? Es muy, muy especial, muy bonito. Entonces, es muy chévere ver eso. Y pues lo que dijo el tío Lalo, efectivamente los milagros van en aumento, lo que quiere decir que efectivamente está habiendo un cambio en la iglesia, y por eso el Espíritu Santo se puede manifestar con más poder. Entonces, vuelvo a decir, todo lo que el enemigo planea para mal, para los hijos de Dios está obrando es para bien, y para que el poder del Espíritu Santo se manifieste cada vez
de una manera más grande y sobrenatural. Esa parte es importantísima. Y me gustó mucho lo que comenzó diciéndonos el tío Lalo. O sea, nosotros aquí confesamos el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Nosotros aquí vivimos conforme a la palabra y cuando confesamos su nombre, es cuando podemos ser perdonados de todas nuestras fallas y errores. Pero entonces nuestro Señor es el que va a confesar nuestros nombres allá. O sea, es un privilegio que el nombre de cada uno de nosotros esté en boca de nuestro Señor. Esa parte me parece impresionante. Va a ser un momento muy especial en el cual nuestro Señor va a confesar nuestros nombres ante el Padre y ante los ángeles. O sea, creo que ese momento va a ser el más especial de todo para todos nosotros, porque nuestro pastor hoy nos dijo, hasta ese momento, cuando eso suceda, es cuando tenemos la salvación ya, digamos, segura. Hasta ese momento. En ese momento en el que nuestro Señor confiese nuestro nombre ante el Padre, ya somos salvos. Mientras tanto, debemos cuidar la salvación con temor y temblor, mientras estemos aquí. Familia, muchas gracias. Bueno, mañana entonces continuamos con Cielo. Ha sido bonita esta iglesia de Sardis, aunque es la más dura, una de las más duras. Sardis es una de las más duras. Ha sido muy bonita y es muy, digamos, como muy esperanzadora y de una manera en la cual nuestro pastor nos anima a través de esta iglesia para que nos esforcemos y que sí podemos crecer, sí podemos. Entonces, eso es algo que debemos grabarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sí se puede, ¿sí? Entonces, interesante, ¿sí? Que vuelvo a decir, siendo aún la iglesia más dura, hemos aprendido tanto y pues lo único que Dios nos da a través de esta iglesia es ánimo, que sí lo podemos lograr. Entonces, mañana continuamos con Cielo y bueno, ya vuelvo a decir, la iglesia que vamos a comenzar el día lunes es muy importante. Es la iglesia, si no estoy mal, la de Filadelfia. Entonces, a través de esa iglesia vamos a entender cada uno de nosotros cómo debemos vivir una vida de fe. Y bueno, ¿a quién le gustaría compartirnos las alabanzas y la oración el día de mañana y el día domingo? ¿A quién le gustaría? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Mi padre tiene cámara apagada. Sí. ¿Mami? ¿Señora? ¿Su merced? ¿No? Señora Domingo. Mami. Domingo. Domingo. Carlitos creo que levanta la manito, entonces supongo que Carlitos quiere para el sábado, ¿sí? O sea, mañana. Bueno. Bueno. Entonces, Carlitos, Sí, bueno, colaboran con la oración mañana. Carlos las va a coger. Que Carlos quiere lo de las alabanzas, Listo. Y Mayrita le colabora con la oración. verlas. ¿Listo? Entonces, sí, listo. Bueno. Vale. Bueno, listo. Entonces, para mañana nos colabora Carlitos y Mayrita, para el domingo mi mami, ¿sí? ¿Sí? Listo. Entonces ahí mi mami colaboran con las alabanzas y con la oración para el domingo. Familia, muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. La verdad, ahorita, aunque es un mensaje confrontante, a mí me parece más esperanzador. Obviamente sí hay un llamado de atención para cada uno de nosotros, incluyéndonos, ¿sí? Que debemos esforzarnos por poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Debemos esforzarnos por ponerlo en práctica, pedirle, como dijo el tío Lalo ahorita, pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe y nos motive y nos dé la fuerza para poner en práctica todo esto que hemos escuchado y aprendido. ¿Sí? Eso es importante. Vuelvo a decir, de alguna manera es un llamado de atención, pero yo lo veo como más esperanzador. ¿Sí? No sé, a mí me gustó mucho este mensaje y no sé, me parece muy bonito. O sea, la verdad pensé sentirme diferente porque sé que el mensaje es duro, pero la verdad en ese momento me siento es más bien como contento con el privilegio que tenemos de escuchar esta palabra, porque en serio es un privilegio poder escuchar este mensaje tan bonito. Bueno, lo escucha cualquiera. Familia, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana, que tengan un buen descanso esta noche y nada, nos vemos mañana a las 7, ¿listo? A todos, muchas gracias, bendiciones. Saludos Hasta mañana a todos, Dios les bendiga. Hasta mañana, Dios les bendiga a todos. Chao, tío. Hasta mañana, Mauro. Hasta mañana, Carlitos. Chao, Martín. Chao, Martín. Chao, Carlitos. Chao. Chao a todos. Chao a todos. Chao.